Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es un privilegio de parte de nuestro Dios el poder estar en esta noche y compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Desde ya sean bienvenidos en el nombre del Señor a una transmisión más en vivo de Iglesia de Dios Enlace. Sin duda alguna vamos a ser bendecidos de parte de nuestro Dios al percibirnos, al recibir el consejo de la palabra del Dios Todopoderoso de Israel y nuestro. En esta noche, hermanos, vamos a ingresar directamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar primeramente, así que me acompañan si pueden allí en la comodidad de su hogar para pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Oramos. Bendito y soberano Padre Celestial, en esta noche te damos las infinitas gracias porque nos concedes el honor, el privilegio de poder comunicarnos a través de la oración y asimismo estudiar tu palabra en esta preciosa hora que tú nos regalas. Te pedimos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones todo aquello que no hayas visto bien en nuestra conducta y te suplicamos también que a través de tu Santo Espíritu normes cada día nuestra manera de ser hasta que lleguemos a la plenitud de ese varón perfecto, tu Hijo amado Jesucristo. Queremos en esta noche ocuparnos en el estudio de tu palabra, pero no podríamos hacerlo sin antes suplicarte a ti que nos dé de esa sabiduría para poder entender tu palabra, la cual fue inspirada por los santos hombres del ayer, en quienes tú depositaste que escribieran estos arcanos divinos. Permite, Padre, que podamos en esta hora alimentarnos de tu palabra y edificarnos en el estudio de la misma. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos y agradecemos todo. Amén. Hermanos amados, es un privilegio poder, como decía hace un momento, estudiar la palabra del Señor con cada uno de ustedes que están conectados en esta transmisión en vivo, como también con aquellos que en lo posterior verán la transmisión que estamos haciendo en esta hora. Y como ya lo habíamos anunciado con anticipación a través de la página, básicamente nuestro estudio se va a basar en una sola carta, aunque vamos a tomar otras referencias bíblicas, pero vamos a centrarnos en esta noche en una carta tan importante para cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia de Dios, como simpatizantes algunos también de la misma, como lo es la Epístola Universal, como se conoce de Judas Apóstol, y que si en alguna ocasión la hemos leído o estudiado, nos vamos a dar cuenta que tiene bastante similitud o paralelo con el capítulo 2 que escribiese el apóstol Pedro en su segunda carta, ya que el objetivo principal, vamos a ver, de esta carta es poder advertir a la iglesia, al miembro, de los riesgos constantes a los que nos enfrentamos en cuanto a las corrientes doctrinales, en cuanto a aquellos que muchas veces se creen ser grandes sabios y maestros y que al final dejan mucho que desear por sus puntos de vista erróneos o equivocados en cuanto a la sana doctrina. Lo más difícil es que muchas veces, como dice una palabra que vamos a encontrar acá, es que ingresan a la iglesia de Dios de manera encubierta, simulada, y eso hace a veces difícil
el que como miembros podamos detectar cuando alguien está trabajando en contra de la doctrina del Señor. Prácticamente lo que Judas hace, como lo vemos en nuestro tema, es una apología en favor de la doctrina de Cristo, del Evangelio de Cristo, y también advertir todo aquello que va contra la sana doctrina que hemos aprendido como iglesia. Pues al final, la apología o apologética es hablar en defensa de la doctrina del Señor en cuanto a la parte espiritual o del Evangelio, porque el término general de apología es hablar en defensa y se puede aplicar en diferentes áreas. Mas, sin embargo, en esta noche lo aplicamos en lo que nosotros hemos sido formados y es en la parte teológica, en la parte bíblica, en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teniendo en cuenta ello que decía la apologética es defender, voy a conceptualizar esta palabra en la aplicación de lo que nosotros como Iglesia de Dios somos, y es el hecho de que es la defensa de la fe conforme al Evangelio de Jesucristo y a la sana doctrina. Porque usted y yo como Iglesia de Dios estamos llamados, según lo que el apóstol Pedro escribía, a dar respuesta a aquellos que nos demandan razón de lo que profesamos de nuestra fe. Y para ello se requiere que nosotros estemos claros en quién hemos creído y qué es lo que realmente profesamos hacia el mundo exterior. De manera que Judas se ve que tiene una preocupación muy grande en cuanto al hecho que desde su tiempo se ve que nunca ha faltado quien se preste a falsificar, a tergiversar la sana doctrina del Señor. Voy a empezar leyendo lo que dice la carta de Judas y dice en el verso 1, le invito a que tenga ahí la Biblia en sus manos si es que puede en estos momentos. Y en el verso 1 de la carta de Judas, usted va a encontrar que el apóstol está dando adjetivos calificativos de lo que la Iglesia de Dios somos como cuerpo de Cristo, y dice que somos santificados en Dios y Padre, y que somos guardados en Jesucristo. Qué importante estos dos puntos, porque para Judas nos enseña en el verso 1 que nuestra santificación depende o está en Dios. Y lo segundo es que somos guardados en Jesucristo. Desde esa óptica nos damos cuenta de que si permanecemos en la verdad, en obediencia, no corremos ningún riesgo porque siempre estaremos guardados bajo la mano de Jesucristo. Y desea el apóstol Judas en el verso 2 de que la misericordia y la paz y el amor nos sean multiplicados a cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Pero en el versículo 3, el apóstol Judas externa esa preocupación, esa diligencia, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice Judas que la salvación es común, no en el contexto de que sea sin valor, sino que llega a todos sin excepción alguna, porque tanto griegos como judíos han tenido la oportunidad de agenciarse la salvación que es para el mundo entero, como lo dice Juan 3:16, que envió a su Hijo el Padre para que todo el mundo sea salvo por él. Desde ese punto de vista, la salvación dice que es común. Y la fe en cuanto a la común o comunidad no es algo desconocido porque todos creemos de la misma manera. Pero a pesar de ello, Judas dice que le es necesario escribiros exhortándonos. Y el punto de exhortar a la iglesia, al creyente, según Judas, es para que no vivamos en descuido espiritual, es para que estemos constantemente alimentándonos en la palabra del Señor,
ejercitándonos cada día en la doctrina que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque en la medida que usted como creyente, como miembro de la Iglesia de Dios, se ejercite en la doctrina del Señor, no lo van a sorprender los que entran encubiertamente introduciendo herejías, falsedades. Porque el problema es que muchas veces estamos tan descuidados en la doctrina que no sabemos hacer diferencia cuando alguien llega encubiertamente y nos empieza a minar la fe que una vez ya hemos recibido. Y por ello es importante también lo que decía el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, de que usted y yo sepamos examinar los espíritus, pero que para ello necesitamos urgentemente que no olvidemos lo que hemos aprendido. Yo hacía hincapié en una ocasión que el problema nuestro como iglesia es que nos doctrinamos, nos bautizamos y guardamos el manual de doctrina y nos olvidamos de él, de tal modo que a los falsos maestros que entran encubiertamente a la iglesia se les hace fácil a veces desviarnos de la fe del Señor Jesucristo. Por eso en el verso 3 dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Y qué es la palabra ardientemente? ¿Qué significa? Que con denuedo, que con entusiasmo, con fervor, con vehemencia, nosotros estemos solícitos, dispuestos, prestos para defender la fe cristiana, el Evangelio de Cristo. Porque no es ajeno el hecho de saber que la iglesia sufre de un fenómeno constante a través de los siglos. Y desde que Cristo vino a fundar la iglesia hasta que Él regrese por segunda vez, la iglesia se expone constantemente a ese fenómeno donde muchos falsos maestros entran a la iglesia y cuando ya hayan confianza en la misma, llevan discípulos tras sí. Pero cuando usted y yo estamos firmes en lo que hemos creído, cuando nosotros como iglesia no nos descuidamos del estudio de la palabra del Señor, no hay manera en que el enemigo nos pueda minar, sino que sabemos detectar cuando un hermano predicador, cuando un enseñador ya va por el camino incorrecto, desviándose del Evangelio de Cristo, y no le decimos amén a todo como algunos lo acostumbran. Por eso dice el verso 3 de que exhortándonos que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque la fe en cuanto a los dogmas, a la creencia, a la fe de Cristo nos ha sido dada solamente una vez, y esta misma fe es la que predicamos al mundo entero a través de los siglos. Vienen unos hermanos, vienen otros, morimos, pero siempre el Evangelio se va predicando bajo la misma fe. No cambia a través de los tiempos, es lo mismo que predicamos nosotros, lo que predicaron los santos apóstoles. Lo que ellos predicaron en nada se diferencia a lo que usted y yo hoy predicamos y creemos, porque es la misma fe, que fue dada solamente una vez, y esta no sufre cambios a través de los siglos o los tiempos, sino que se mantiene. ¿Quiénes son los que cambian? Los que llegan a la iglesia de Dios y tratan de imponer sus propias ideas, o que se desvían al paso de los años, olvidando lo que un día recibieron y empiezan a rechazar lo que un día aceptaron. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado como encubiertamente. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia. Que los que nos causan daño a través de los tiempos no son personas declaradas, que van etiquetadas ahí con la pancarta que dice peligro, falsos maestros o falsos obreros, sino que lo hacen encubiertamente. Poco a poco van trabajando la fe débil de muchos y cuando vienen a sentir los han arrastrado aparentemente bajo una verdad del Evangelio de Cristo, pero que es completa falsedad. Algunos hombres se han entrado encubiertamente, simuladamente, lo que Jesucristo menciona ya en Mateo capítulo 7, en esa enseñanza perfecta para nosotros, de que son lobos disfrazados de ovejas, pero que Jesús claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo conocerlos cuando muchas veces nosotros vivimos descuidados y se nos olvida lo que una vez hemos aprendido? Por ello importante es que estemos prestos a defender
la fe que un día hemos aprendido y no descuidarnos en la misma, porque aquí dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sabe una cosa bien importante? Que en el llamado al Evangelio de Cristo, no todos hemos sido llamados para alcanzar la vida eterna. Hay muchos dentro de la iglesia de Dios que han sido llamados para convertirse en instrumentos del diablo y hacer daño a la iglesia misma. Y eso usted lo puede notar en Hechos 20, 28, 29, donde el apóstol Pablo previene a la iglesia de Éfeso, donde le dice a los obispos de la iglesia de Éfeso, los obispos eran los ministros que dirigían a la iglesia de Éfeso, y Pablo, antes de irse de allí, habla con los obispos, con los dirigentes de la iglesia, y ¿sabe qué es lo que les dice? De ustedes como ministros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al ganado. ¿Le sucedió eso a la iglesia de Éfeso? Sí. Como a muchas iglesias en las que Pablo predicó y escribió, les aconteció que de sus líderes se levantaron muchos contra la doctrina de Cristo y llevaron discípulos tras sí. El apóstol Judas nos menciona que ese riesgo es constante. Imagínese usted, esta carta se escribió en el primer siglo y al pleno siglo XXI que estamos hoy como iglesia, todavía esta práctica se sigue dando, donde muchos entran encubiertamente y pierden el objetivo de la salvación y vida eterna y comienzan a ver intereses propios y trabajan aparte de la iglesia de Dios hasta que logran el objetivo de llevar discípulos tras sí y la desvían. Pero cuando usted y yo somos fieles defensores de la doctrina, cuando estamos convencidos de que lo que hemos creído y aceptado es el Evangelio de Cristo, no hay nadie que nos pueda mover, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Galacia. Aunque un ángel del cielo viniera literalmente predicándole a usted y a mí otro evangelio del que hemos recibido, muy ángel podría ser, pero usted no va a ser desviado de la doctrina, cuanto más que sea un ser terrenal mortal como lo somos nosotros, que de pronto se levante hablando contra la doctrina de Cristo y que se ampare en textos como se ampara el falso profeta, porque usted sabe que el falso profeta la Biblia toma para enseñar también, y con la Biblia tuerce a aquellos creyentes simples, donde enseñan falsedad de puntos doctrinales. Entonces, asimismo en la iglesia, aquellos que han sido destinados para la condenación de llevar discípulos tras sí, de contradecir la palabra del Señor, usan pasajes bíblicos aparentemente razonables, pero totalmente tergiversados al concepto de ellos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Para usted y yo, hermanos, que estamos firmes en la palabra del Señor, pidámosle a Dios en Cristo que no vayamos a ser destinados para esa condenación de pervertir el Evangelio de Cristo para nuestros intereses personales. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y hay un punto bien enfático que a través de los siglos ha hecho daño para los materialistas, y es el diezmo, como un problema que vemos ahora, que algunos, después de que se bautizaron, están enseñando falsamente que ya no hay que diezmar, porque en ningún pasaje de la Biblia, dicen ellos, se encuentra, bueno, específicamente algunos dicen de que no hay que diezmar al ministerio, porque dicen que no encuentran un pasaje bíblico, obviando la enseñanza primitiva de que el Señor Jesús, que Dios a través de Moisés le enseñó al pueblo, a las 11 tribus, que llevaran los diezmos a la tribu de Leví. Desde esa figura también el ministerio recibe los diezmos para emplearse en la infraestructura de la iglesia o en los miembros mismos según las necesidades que hayan, como debe de hacerlo cada consejo local. Entonces, pero a veces se tergiversa la enseñanza y algunos que ya no quieren diezmar siguen esa corriente. Por eso dice aquí Judas que
Hay hombres que han sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que lo que hacen es convertir en libertinaje la gracia de Dios y niegan automáticamente a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la práctica de confundir a muchos de la iglesia no es nueva. Eso quedó plasmado como una advertencia a través de los siglos y la iglesia sigue purgando, sigue ese fenómeno en el que muchos tienen que irse y se seguirán yendo. Pero en el verso 5, Judas nos pone ejemplos de la era antigua. Dice, mas quiero recordaros, dice el verso 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en él. El objetivo de Dios al mandar a Moisés a libertar al pueblo de Egipto no fue que murieran en el desierto. Pero ¿qué es lo que causa que el pueblo quede postrado en el desierto? Su rebelión, su oposición al líder Moisés. Y vemos que Judas no pasa desapercibido ese ejemplo. Después destruyó, dice, a los que no creyeron. Actualmente, hermanos y amigos, el llamado de Dios a su iglesia del mundo para que venga a la iglesia no es para que se condene, sino que es para que sea salvo y alcance la vida eterna. Lamentablemente, en el camino nos equivocamos. En el camino muchas veces dejamos de ver hacia Cristo y vemos intereses muchas veces que nos llevan a la destrucción. Por eso Judas nos pone ejemplos vividos, claros, en la historia sagrada del pueblo de Israel que sale de Egipto y es destruido aquella generación de 20 años arriba por haber entrado en rebelión y oposición. Después destruyó, dice, a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron a su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí no vamos a creer como la enseñanza oficial del Estado lo ha hecho ver a través de la historia, o como la otra religión lo enseña, de que los ángeles que Dios tenía en el tercer cielo que le adoraban se rebelaron algunos y que vinieron a la tierra ya como malos a hacer daño y son los que han sido reservados en prisiones eternas. No. Usted, como iglesia de Dios, sabe que esos ángeles eran servidores de Dios, altos personajes del Antiguo Testamento que se descuidaron como se descuidan muchos hoy y terminan destruyéndose en el mundo y así llegan a ser dignos de condenación, pero no eran seres celestiales como algunos lo han hecho creer a través de falsas enseñanzas o seres espirituales para ser más específicos, sino que eran personas, así como le dice Apocalipsis 1, 2 y 3, escribe a los 7 ángeles. Esos 7 ángeles no eran seres espirituales, sino que eran los pastores de la iglesia de Éfeso. Y allí aparecen las 7 iglesias en el Asia Menor y sus pastores o líderes llamados como ángeles. Entonces, algo similar eran estos ángeles de Judas, verso 6, pero en ningún momento seres celestiales o espirituales. Entonces dice que esos también han sido reservados para el día del juicio. No es que estén allí vivos, sino que están figuradamente reservados para ese momento en el que tenemos que compadecer al tribunal de Cristo. En el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Usted sabe que Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra, porque su pecado había sido tan grave ante la presencia de Dios que determinó destruirla. Y al tal grado que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, pero no hubo manera de evitar el juicio. Solamente sale Lot de ese lugar con su familia, que por cierto su mujer, usted sabe lo que le pasó por andar viendo hacia atrás. Pone como ejemplo,
por la inmoralidad que había en Sodoma y Gomorra, de que fueron destruidos con fuego. Pero en el verso 8 también sigue poniendo ejemplo y sigue describiendo muchas veces a los falsos líderes. No obstante, dice el verso 8, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Las características de aquellos hombres que entran encubiertamente a la iglesia de Dios, se bautizan, estudian para obreros, algunos llegan a diáconos, otros a ministros, según el orden que tengamos en cada país, pero cuando ya están en una facultad de liderazgo, empiezan a enseñar desviaciones doctrinales que ya no tienen nada que ver con lo que la iglesia de Dios hemos creído, no a través de los ministros, sino a través de la palabra del Señor, porque los ministros son medios que Dios usa para que nos enseñen su palabra, los que predican el evangelio. Pero convencidos estamos que está nuestra fe cifrada en la palabra del Señor. Dice que esos que entran encubiertamente son soñadores. Algunos hasta enseñan ese tipo de doctrina ya, ¿verdad? Que está ya en el sistema pentecostés, afuera de que los sueños y todo eso mancillan la carne, al decir de que Dios, que el Señor no le importa este cuerpo, sino el espíritu, el corazón nada más. Y dice, rechazan la autoridad. No solamente la autoridad directa de Dios, sino la autoridad que Él ha dejado. Rechazan la autoridad. Después de que comprendieron que Dios ha dejado autoridad ministerial para la iglesia, se convierten en acérrimos enemigos de la obediencia a la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, no temen hablar mal contra el ministerio. ¿Por qué será? Porque perdieron el temor que tenían desde un principio y ahora ya no les importa expresarse como sea. Ya vamos a ver más adelante la complicación que esto trae. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, que está cifrada en la verdad, sabe su conducta, su comportamiento ante la autoridad eclesiástica administrativa y también ante la autoridad civil. Porque yo traigo algo a la memoria. Si en Romanos 13 el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Dios en Roma que la oposición a la autoridad civil trae consecuencias que le pueden llevar a perder la salvación, cuanto más cuando nosotros nos oponemos a veces a la autoridad eclesiástica, al ministerio establecido por Dios para la iglesia en la tierra. Pero esto dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ya les da igual. Ya no quieren estar sujetos a ninguna autoridad y Judas nos percibe de eso. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Yo, hermanos, he inculcado y he tratado de que como iglesia se tenga la madurez necesaria, adecuada, ante cualquier dificultad que podamos enfrentar, porque de eso depende su permanencia dentro de la iglesia de Dios. Yo soy consciente de que como ministerio podemos tener nuestras faltas porque somos humanos, pero eso a nadie le da la credencial o la autoridad para que hable contra las potestades superiores de manera incoherente. Entonces aquí dice que, me parece que es en Zacarías 3:2, Zacarías 3:2, donde dice: y Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, que es un paralelo de este verso, donde dice que el ángel no se atreve
Y aunque en autoridad es superior a nosotros, los seres mortales, como ministerio, y es enviado por Dios para que el cuerpo de Moisés no sea llevado de donde quedó enterrado misteriosamente, no le dice al diablo maldito en el nombre de Jehová, sino que le dice: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, le dice. Mire qué importante, el Señor te reprenda. Sí, Zacarías 3:12, ¿verdad? El versículo donde le dice: Jehová le dijo a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, pero más bien allí es el ángel de Jehová el que está contendiendo y que le dice esas palabras. Mire el ángel cómo respeta lo que no le compete a él proferir. Pero estos que adentran dicen cubiertamente. No olvide que estamos hablando sobre el hecho de que hay que defender la doctrina del Señor bajo la palabra que mencionaba aquí, apologética o apología, porque la carta de Judas se decía una apología de la fe o del evangelio de Cristo, porque Judas lo que hace es motivarnos a que defendamos ardientemente, fehacientemente la fe del evangelio. Pero esto, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Como le dice a uno de los siervos del Señor, también Pablo, profesan ser sabios o ser maestros sin saber lo que enseñan o lo que afirman. Es peligroso ir más allá de lo que el Señor nos da en su palabra y terminar expresándonos mal o desviándonos de la fe. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Bestia bruta, dice la antigua versión. Imagínese cómo es o puede ser una bestia bruta o indómita, como dice el profeta Isaías o Jeremías. ¿Cómo puede actuar una bestia salvaje? O sea, ese es el peligro. Que estas bestias salvajes, según lo que describe Judas, entran a la iglesia y con el tiempo causan daño. Hay de ellos, dice. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín. ¿Usted sabe la historia de Caín? Un día dice que Abel y Caín ofrecieron ofrenda al Señor, ¿se acuerda? Allá en el capítulo 4 del Génesis. Y la ofrenda de Abel fue recibida por el Señor y la de Caín fue rechazada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre verá lo que hay en la intención de nuestro corazón cuando hacemos algo. Le rechaza la ofrenda y un día dice allí la escritura que Caín invitó al campo a su hermano y le mató por envidia. Lo mismo que puede pasar en la actualidad, ¿no? Es lo que menciona aquí Judas. Siguieron, dice, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Balaán era un profeta de Israel, ¿se acuerda? Balac lo llevó a buscar para que maldijera a Israel. Pero lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y al final usted sabe que le llevaban presentes a Balaam. Y cuando vio todo lo que le ofrecía Balac, se animó y se fue a la llanura a esperar al pueblo para maldecirle, pero al final no pudo. ¿Por qué? Mejor dijo Balaam: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Número 23, 19. Entonces, Balaam comprende de que Dios ya había bendecido a Israel. Por lo tanto, no podía venir él en nombre de Jehová y maldecir al pueblo. Eso es lo que dice Balaam, no Moisés, sino que Balaam en Números 23, 19.
Se lanzó por lucro en el error de Balaam. Si algo hace daño a la iglesia, es que muchas veces se pierden los intereses espirituales y se buscan intereses económicos. Y perecieron en la contradicción, dice, de Coré. ¿Qué dijo Coré? Que solo Moisés es santo entre el pueblo de Israel. Que solo Moisés tiene la capacidad para dirigir al pueblo. Aquí estamos nosotros. Aquí está también mi familia para que tome el sacerdocio del sumo pontífice Aarón. Usted sabe cómo termina la historia de ellos. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire. Pero ¿hasta cuándo venimos a notar esto nosotros? Hasta que ya han trabajado mucho contra la iglesia. Comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y esto no es nuevo. A Jesús le pasó. El que mete el pan junto conmigo, ese es, dijo. Ahí estaba Judas. Judas siempre va a estar, ¿no? El que enseñe cosas torcidas siempre va a existir. El reto es nuestro como creyentes, como ministerio firme, a saber diferenciar esto. Nube sin agua. Una nube que no tiene agua, rápido cambia de ubicación en el espacio. Pero una nube que está llena con agua, que va a derramar esa lluvia sobre la tierra, no la mueve fácilmente el viento. Pero estos dije son nubes sin agua, llevados de acá para allá, para donde el viento viene y va, así se mueve la nube. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que estar firmes y constantes. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Llegó el otoño y no dio fruto. Y árbol que no da buen fruto, ¿qué dice Jesús? Es cortado y echado al fuego. Y ese ciclo va cada vez, cada tiempo, según el Señor lo designa en su iglesia. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y ¿qué? Desarraigados. Pues sí, si usted y yo somos llamados a la iglesia de Dios es para que demos buenos frutos. Si no los damos y en vez de dar buenos frutos empezamos a lacerar el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios es firme y se cumple. Fieras ondas del mar, dice el verso 13, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Muchos hemos cantado y espero en Dios que sea por convicción en cada uno de nosotros aquel himno 308. Nada, no nada me ha de mover, firme estaré. Pero muchos que lo cantaron, de tanta firmeza que dijeron tener, que se han ido, han dejado de ser. ¿Por qué? Estrellas errantes, dice, en la noche, cuando el cielo despejado de verano, el cosmos allá, le muestra a usted, de pronto ve que pasa una estrella de un lugar a otro, y ese que ya lo ha visto. Los científicos a veces anuncian lluvia de estrellas, y esas estrellas se mueven de un lugar a otro a una velocidad increíble. Así les pasa a muchos en la iglesia. Llegan, pero así como llegan, así se van. Y el problema es que llegan solos, pero no se van solos. Se van con aquellos que también son poco de entendimiento y se convierten en simples y creen a todo lo que oyen. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Lástima. Porque mejor les hubiera sido, dice el apóstol Pedro, no haber conocido la verdad, el santo mandamiento, que después tornarse tras de él. Dice, pero de estos también profetizó Enoc. Hay un libro de Enoc que es apócrifo, pero que contiene ese pasaje que citó aquí Judas. Judas cita este pasaje, así como también el apóstol Pablo menciona un libro de los poetas griegos, ¿se acuerdan? En Hechos 17:28. Como también algunos poetas dijeron, así que al igual que nosotros a veces citamos un adagio de
Rubén Darío, juventud divino tesoro. Bueno, así también Judas cita esta porción. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. Impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hemos tratado a través de los años de enseñar y de entender esta palabra de impío y hacer diferencia entre el pecador, que el impío, hemos dicho siempre que se trata de aquel que llega a la iglesia, cree en el Señor, pero que se descuida y termina haciendo obras de maldad. Un día fue pillo, pero después se convierte en impío por las obras que realiza. Por eso aquí, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, dice el 16, querellosos. Y como dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Yo invito a todo miembro a que esté apercibido, a que sepa ubicarse en la posición que el Señor nos ha querido ubicar desde que nos llamó. Estos son murmuradores. ¿Qué es murmurar? Que nunca está bien, por todo reniega, por todo se opone, querellosos, pleitistas, engendra dificultades, dañan a la iglesia misma. Mas aquel que tiene la madurez y la convicción en Cristo puede ver algunas dificultades, pero si tiene madurez espiritual, sabe cómo proceder dentro de la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y no va a exigir cosas de la manera que el mundo las hace. Querellosos, dice, que son engendran pleitos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es. Dice Judas, yo quiero que ustedes puedan y tengan la capacidad, en otras palabras, de saber contender por la fe. Porque ya hemos visto en todo lo que hemos leído acá, que no son fáciles los que entran a la iglesia de Dios encubiertamente. Causan daño, principalmente sobre aquellos que por nada se resienten muchas veces. A eso los ve fácil el enemigo y los trabajan. Pero dice el verso 17, mire qué importante. Pero a vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en este verso 17 podemos abrir paréntesis, para introducir la enseñanza completa de todo lo que dijeron los apóstoles tocante a la responsabilidad que tenemos como iglesia de defender la doctrina de Cristo, el evangelio del Señor. Porque ellos dijeron mucho. Usted puede ver en Tito 2:1, donde Pablo dice a Tito, pero tú habla lo que conviene conforme a la sana doctrina. A Timoteo le instó a defender también la doctrina. A las iglesias se les enseñó en el primer siglo a que se preocupara por ejercitarse en la doctrina y asimismo defenderla ante aquellos que se oponen. Porque no siempre son desde afuera lo que nos traen dificultades, sino que muchas veces son desde adentro. Por eso dice, tengan a la memoria. Pero a veces nosotros nos da amnesia espiritual y se nos olvida lo que un día hemos aprendido. Y si se le olvida, ¿cómo lo va a defender? Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo, cuando ve algo que es probable
lo que hace es buscar la guianza correcta para hacer ver el error y corregirlo. Pero cuando no se tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice Judas? Se procede peor que el mundo, difamando la fe del Evangelio a través de plataformas que no son para ello. Los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Mire qué importante. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque el Evangelio que predicamos, en el cual hemos creído, no está en un libro, como las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la entrada de la Catedral de San Pedro, que contradecían la fe católica. No. Nuestra fe no está basada en la tesis de Martín Lutero de 1526. Está basada, dice aquí, mire qué importante, en la santísima fe que procede de lo alto y que está plasmada en lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Allí está nuestra fe. No está sobre ningún escrito de un hombre terrenal común, sino que sobre las Sagradas Escrituras. Sobre vuestra santísima fe, mire qué importante. Santísima fe, dice, mire el valor que le da Judas al Evangelio de Cristo. Orando en el Espíritu Santo. Porque cuando oramos en el Espíritu Santo, se quedan de fuera las carnalidades, los intereses carnales. Y buscamos siempre el favor de Dios y de la iglesia. Conservaos, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Al que quiera creer, con pruebas. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con fe, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, Judas nos dice bien claro que hay que estar preparados en el verso 3 y 4 para defender lo que hemos creído, para ser fieles defensores del Evangelio de Cristo. Y decía en un principio que pareciera que Judas y la segunda carta de Pedro capítulo 2 están escritas bajo el mismo guión, y es que defendamos la fe. Porque aquí, segunda de Pedro 2, también usted puede ver que al estudiarlo tiene mucho parecido el sentir, el objetivo que Judas plasmó en esta carta. Leamos una porción de segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo falsos profetas, dice, en Israel, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. También advierte Pedro esa parte, pero veamos la parte importante que menciona Hechos 26:2. Hechos 26:2. Había sido llevado el apóstol Pablo acusado por los judíos, donde ya habían buscado, usted sabe, anteriormente a uno de los grandes oradores de aquel tiempo, para que a través de esa oratoria y labia, como decimos en el lenguaje popular salvadoreño, convenciera al gobernador y lograra que éste sentenciara a Pablo. Pero se le da el derecho de defensa a Pablo en cuanto al Evangelio, y dice Hechos 26:2. Aquí se aplica esa palabra de
apología o apologética, que es defensa en cuanto al Evangelio, y dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy, le dice, delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. La acusación general que se le hizo a Pablo ante los gobernadores romanos fue que había violentado la ley de Moisés, que se oponía a Moisés al enseñar el Evangelio de Cristo. Pero cuando Pablo se defiende, empieza a explicar el por qué él se convirtió a predicar el Evangelio de Cristo, y hace un razonamiento exacto desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo, a tal modo que Agripa queda impactado y les dice: por poco me persuades. Tú, le dices, sí sabes lo que profesas y en quién has creído y cómo has creído, porque en la defensa que has hecho me has dejado perplejo. Me has dejado compungido de que lo que has dicho así es. Y así mismo nosotros, hermanos, ante todos los eventos que se dan en la iglesia y que se seguirán dando, lo importante es que estemos convencidos y sepamos defender lo que un día hemos recibido, como Judas lo decía. También Primera de Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que hay que estar preparados para presentar defensa y no decir: a saber, fíjese, es que como el pastor así dice, es que como el hermano ministro así me enseñó. No, usted debe estar convencido de lo que ha creído y aceptado, porque eso es su salvación y su vida eterna. Agradecidos infinitamente con Dios por este momento concedido, vamos a orarle a nuestro Dios para darle gracias por lo que nos ha permitido. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por todo lo que nos concediste hacer, predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos momentos también se viene la lluvia para refrescarnos. Pero, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos que han estado pendientes de la transmisión esta noche, esperando, oh Padre, que este mensaje les sirva para razonar a cada uno, para convertirse en fieles defensores de tu evangelio, de tu palabra, y en ningún momento vayan a ser movidos de la piedra en la cual hemos sido edificados, la cual es Cristo Jesús. Por hoy, oh Dios, no nos resta más que pedirte también por cada uno de aquellos que están enfermos, que están padeciendo y que esperan una respuesta de ti en sus oraciones. Como también, oh Padre, te pedimos que bendigas al santo ministerio de tu iglesia en este país, como lo es el Concilio Ministerial Nacional, el Gobierno Ejecutivo, directivos de distritos y consejos locales, y que a través del mismo ministerio puedas bendecir a tu iglesia a nivel nacional. Ayúdanos para estar firmes siempre en esta convicción que nos has dado, que si somos firmes hasta el fin, alcanzaremos la promesa de la vida eterna. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La bendición dice así, amados hermanos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, hermanos.